al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana hemos invitado y saludo cordialmente al magíster Marcel Berizalde. Él es un académico, docente de la FACSO de la Universidad Central, consultor político y una persona dedicada a estudiar, a analizar, a opinar respecto a esta relación de la política, del poder y de los periodistas y de los medios de comunicación. A propósito del gobierno de Guillermo Lasso, luego de la consulta popular o antes de la consulta popular, el presidente Lasso ha sido un poco amenazante, tajante con los medios de comunicación que, recordemos, han sido favorables y siguen siendo favorables a él, los grandes medios de comunicación. Pero a raíz de la posta de los supuestos actos de corrupción que estarían envolviendo al presidente Lasso y su entorno, se desató esto de un enfrentamiento entre los medios, entre los periodistas y el poder reinante del señor Guillermo Lasso. Marcel, buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cuál es tu lectura en el momento de los medios de comunicación, de los periodistas, del relato del presidente Lasso en esta coyuntura, en esta crisis del país? Muchísimas gracias, Fernando, y a todos los amigos, amigas, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Por ventajosamente este mundo digital nos permite estar a cualquier momento, a cualquier hora, sí, de lo más extraordinario. Habrá gente que seguramente en algún lado está amaneciendo, ¿no? En otros estará anocheciendo, pero a todos y todas un abrazo fuerte. Aquí estamos en Al Despertar. Sí, aquí estamos al despertar con un chévere sol a los tiempos. Parece que de aquí se va a mantener, dicen los expertos, de largo un poquito de sol. Mejor así. En todo caso, a ver, analicemos. Me parece que siempre esta relación entre el poder y los medios de comunicación ha sido una relación mutuamente conveniente. No, ¿qué quiero decir con esto? El poder se constituye, se produce, reproduce y consolida a través de los medios de comunicación. Y por supuesto, los jerarcas, los patriarcas de este país siempre han buscado de alguna manera gestionar su presencia en los medios de comunicación, especialmente en los grandes. No, hemos visto nosotros cómo de la radio antigua a los periódicos, comenzando en el Ecuador, El Comercio, El Universo, pasaron a la radio, ¿no? Radio Quito y demás, y luego pasaron a los grandes canales de televisión, y así fueron reproduciendo su poder. En el caso de Guillermo Lasso ha tenido un tinte especial, porque él mira a los medios de comunicación por su propia función como banquero, como gerente de uno de estos bancos más grandes del país. Mira a las oficinas de comunicación, a los periódicos, revistas, a los medios digitales, como oficinas de publicidad y relaciones públicas. Y así los ha tratado, ¿no? Y así se han comportado estos medios de comunicación, porque el financiamiento en un momento de crisis económica fuerte como la que vive Ecuador, y particularmente los medios de comunicación, viven y tienen que estar de alguna manera lisonjeando, ¿no? Tienen que estar alabando al poder para garantizarse las pocas monedas que el presidente de la República puede enviarles. Entonces, así a no dudarlo, los mejores gestores de este gobierno, quienes lo vienen sosteniendo, son los medios de comunicación. Muchos de ellos han caído ahora en ridículo, ¿no? Marcel, esa ha sido la dinámica histórica de los medios de comunicación, aunque ellos se ufanan o han persistido decir que son independientes, siempre han estado al servicio del poder, y ahí con algunas cositas como para distraer a las audiencias, diciendo de que están revelando algunas cosas. Y ahora tenemos otro escenario, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los medios digitales, los medios alternativos. Estos como que un poco le hacen cosquilla al poder, y en este caso al señor Lasso. ¿Cómo ves ese escenario? Es muy interesante. ¿Por qué razón? A partir del año 2019 en Ecuador, del levantamiento que tuvimos en octubre de 2019, en el Ecuador empiezan a aparecer los medios de comunicación nativos digitales. Antes teníamos medios online, teníamos versiones Facebook, versiones Twitter de los medios tradicionales, pero justamente en esa ruptura grande del país, en ese enfrentamiento nacional, ¿no es cierto?, empiezan a nacer medios nativos digitales. No es en vano que el señor Fidel Legas, por ejemplo, dueño de Teleamazonas, de Banco Pichincha, Diners, invierte en uno de los medios de comunicación nativos digitales más fuertes de este momento, como es Primicias, ¿no? Un medio de comunicación que no le produce un solo centavo,
y que sus auspiciantes son las propias empresas del señor Egas. Y decía, esto es particular porque ahí notamos cómo es que los medios empiezan a trasladarse al mundo digital, donde la batalla es distinta. Nosotros estamos acostumbrados, las generaciones antiguas, a contemplar una batalla, ¿no?, de medios de comunicación a favor del poder y en contra de la ciudadanía. Pero con este desequilibrio, con esta ruptura que generan en octubre de 2019 los medios digitales, encontramos que más o menos empieza a equilibrarse. Y de hecho las batallas que hoy se generan informativas en el mundo digital, las ganan los medios digitales. Tienes tú a La Posta este momento, que ha barrido completamente con el gobierno. Pero ojo, no es que La Posta lo esté haciendo por un ánimo libertario o un ánimo de manejar mejor la moral pública, sino porque también hay un encargo particular de parte del señor Fidel Egas. Lamentablemente esa es la realidad. Y recordemos, yo recuerdo a fines de del siglo pasado, la bronca entre Teleamazonas y los Isaías, ¿no? Con Gamavisión, con Cablevisión, con TC Televisión, o antes los intereses que se jugaba con el Banco del Progreso y el señor Aspiazu con el telégrafo, ¿no es cierto? Y así. Pero, ¿por qué ahora las investigaciones son malas? Los periodistas de investigación son malos, son perversos, son interesados y no se tiene el mismo discurso de las investigaciones que se hicieron, que hizo Villavicencio o que han hecho los otros grupos y que le acusaban a otros gobiernos. O sea, la investigación debe tener rigurosidad, tanto para el uno como para el otro, y no simplemente circunscribirse a favorecer a uno u otro. A mí me parece que el periodismo de investigación en el Ecuador muere en los años 90. No, recordarás tú, Fernando, existió una famosa revista que se llamó 15 Días, una revista de investigación muy buena, en donde se ponía al menos todos los escenarios posibles, todas las miradas posibles. Esa revista era de dueño del Banco de los Andes. Así es, pero que funcionaba de una manera mucho más coherente con el periodismo. A partir más o menos de la mitad de los años 90, empiezan a fundarse un montón de unidades de investigación, especialmente en periódicos, y luego pasa a la televisión. El primer canal que tiene una unidad de investigación es de Coavisa, pues, ¿no? Y empieza a generarse esta investigación. Pero empiezan igual a cerrarse esta crisis con la caída del sistema bancario en el año 99-2000, porque se dan cuenta que muchos de los periodistas contratados tenían inteligencia propia y empezaban a denunciar los casos que muchas veces tocaban a los propios dueños de los medios de comunicación, pues, ¿no? Y entonces ahora le trasladamos hacia el escenario actual y observamos que ya no hay periodismo de investigación, lo que existe es un periodismo interesado. ¿Cuál es la crisis del periodismo de investigación en Ecuador? El financiamiento. Depende de quién esté financiando la investigación para que se cuente tal resultado. Entonces, ahí volvemos. No existe tampoco periodismo de investigación independiente, sino sesgado y financiado y auspiciado por ciertos intereses. Entonces, a este paso, ¿qué pasa con estas investigaciones? ¿Qué pasa con el caso Encuentro, o el gran cuñado, o el gran padrino, o el gran estafador? No sé cómo llamarlo, Marcelo. En términos militares, de estrategia militar, se está levantando una gran cortina de humo, ¿no? Cuando hay una guerra, lo que hacen los militares es generar una gran explosión para que en medio de la humareda empiecen a salir las unidades de combate, que es lo que está haciendo realmente el gobierno, ¿no? Está generando esta gran explosión, estos grandes escándalos. Ayer observábamos cómo aparece ahora ya señalado por Fiscalía Moreno, su hijita, su esposa, un amigo, 2 hermanos, y claro, y no solamente por el caso de INAPapers, ¿no?, sino también por el tema de exportación de oro hacia China. Y entonces, en medio de esta serie de crisis, de rupturas pequeñas que nos ponen, aparte de eso, de ver a muchachas esplendorosas desnudas durante el carnaval, ¿no?, nos ponen a discutir de esas pequeñas tonterías y, por supuesto, mientras ocurre lo grande. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los medios de comunicación en realidad contribuyen a este espectáculo, a este show mediático, para que la gente se entretenga y deje de pasar lo más importante. Marcel, se dice que la USAID, que es una agencia estadounidense, está destinando $100 millones para el Ecuador.
en vista de que pueda haber alguna convulsión social, alguna movilización. ¿Qué te parece eso? Es bueno, esto es de costumbre, pero ahora se conoce más directamente. Claro, se dice que los fondos son para garantizar la convivencia democrática en Ecuador. Para ello van a financiar a una serie de ONGs que tienen que ver con el respeto de los derechos, con el respeto de la sociedad de derecho en Ecuador, y también medios de comunicación que van a investigar todo el latocinio, lo llaman, de la época correísta, ¿no? Porque no han terminado de dejar de fijarse, de tener esa fijación en el gobierno de Correa, porque de ahí se hacen ellos, ¿no? De ahí están tomados, quiero decir, para hacer este combate o la disputa por el significado de la sociedad. Y eso es lo que está pasando, o sea, va a haber dinero y mucho dinero para estas organizaciones que van a defender al régimen, porque el gobierno no tiene ya quien le defienda. El gobierno tiene solamente, es uno de los peores gobiernos que hemos tenido en términos cuantitativos, ¿no? De representación pública, de respaldo público. Y el gobierno solamente le sostienen un grupo de generales que tienen obvias implicaciones con grupos mafiosos y también medios de comunicación que viven del financiamiento del gobierno, ¿no? Entonces me parece que ahí está la gran clave. Van a meter plata para que el gobierno siga, Fernando, esta parte es importantísima, siga con vida. No le conviene a nadie que caiga este momento el gobierno. ¿Por qué razón? Porque ya pasaron las elecciones seccionales y lo que vienen son las elecciones presidenciales. Nadie va a querer tener a un candidato opositor de un gobierno transitorio para disputarse el poder en el 2025. Necesitan un cadáver político en el 2025, es decir, un muerto que esté todavía respirando artificialmente, como el gobierno de Guillermo Lasso, para culparle de todo e intentar salvar al país. Terminamos. El gobierno se dice que en alguna medida se desarma, haciendo una apología de lo que dijo el exalcalde de Guayaquil, Nebot, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la libertad de expresión? ¿Qué pasa con ese tacho de la historia que hizo el presidente de la República al decir figurativamente que votaba una ley de comunicación y daba libertad a los medios, esos medios que ahora, según él, le están acosando y le están amenazando y están provocando una inestabilidad? Muy breve, Marcel, para terminar. No hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, hay una libertad de financiar el pensamiento y la expresión en el Ecuador. Y eso es lo que ha provocado el gobierno de Guillermo Lasso. ¿El libertinaje qué dice? Hay un libertinaje por cuanto se ha prostituido con economía a los medios de comunicación y lastimosamente a muchos periodistas. Lamentablemente todo tiene costo, todo tiene precio, dice, pero yo creo que hay medios y hay periodistas que no están dentro de esa dinámica, dentro de esa danza que maneja el gobierno y que maneja el poder. Gracias al magíster Marcel Merizalde, académico, docente de la FACSO y consultor político, por haber analizado brevemente y reflexionado respecto al papel del periodismo, de los medios de comunicación, del gobierno y esta lamentable distorsión que está llevando al el periodismo de investigación, mal llamado ahora, según Marcel, que es una fuente de financiamiento extranjero en este momento. Señoras y señores, volveremos a seguir hablando de este y otros temas en los próximos días. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.